Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Estamos gozosos, ¿verdad?, de poder estar con la iglesia en el día de hoy. Hemos estado, ¿verdad?, atendiendo el asunto y la responsabilidad, como se nos ha dado de Mayagüez, pero estamos gozosos de estar en este día del Señor con ustedes. Para que vayan buscando en sus Biblias, vamos a estar exhortando en esta mañana el Salmo 128, Salmo 128. Y quiero, ¿verdad?, como manera de introducción, hablar y decirle, o que vean y decirle, vivimos en un mundo donde vemos que la gente está obsesionada con la felicidad. Sabemos que todos buscan la felicidad, que todo ser humano desea la felicidad, pero pocos pueden definir lo que es la felicidad correctamente. Para algunos, inclusive, la felicidad está en el dinero, para otros en la libertad personal, para algunos la familia, el éxito o inclusive el placer, o simplemente la felicidad la encuentran en cosas materiales. El problema aquí es que el mundo busca la felicidad en los lugares equivocados. Desde el principio de la creación del hombre, iglesia, este ha sido la tragedia humana. Si regresamos por un momento al huerto del Edén, vemos la primera gran mentira. La serpiente convenció al hombre de que la felicidad estaba fuera de Dios, de que la felicidad se encontraba fuera de la verdad. Y en esa mentira le dijo que para ser pleno había que desobedecer inclusive a Dios. Que para ser libre había que romper el mandato divino que conocemos todos, que se encuentra en Génesis 3. Desde entonces, como consecuencia heredada por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el corazón humano sigue creyendo la misma mentira que se vivió al principio. Pero aquí en el Salmo 28, que estaremos exhortando, Dios nos revela una verdad gloriosa, pero también una verdad contracultural. Cuando Él dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, ¿qué nos dice el Señor aquí en su palabra? Que la verdadera felicidad no está lejos de Dios, sino que está solamente en Dios. Para el hombre y la mujer esto solo es posible obtener por medio de Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santificador de Dios. Y le pido que se pongan de pie como reverencia a la palabra del Señor. Y recordemos que esto es palabra de Dios, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Puede tomar asiento, iglesia. Y quiero que veamos en esta preciosa mañana del Señor que todo el que teme al Señor es bienaventurado y disfruta de la bendición y el fruto de caminar con Él en obediencia. Todo el que teme al Señor es bienaventurado y disfruta de la bendición y el fruto de caminar con Él en obediencia. Y le he dado 3 puntos a esta exhortación en esta mañana. El punto número 1 que comprende versículo 1a, bienaventurado el que teme a Dios. Versículo 1a, bienaventurado el que teme a Dios. Punto número 2, el que teme a Dios obedece. Versículo 1b, el que teme a Dios obedece. Y el punto número 3, el fruto
de temer a Dios. Versículos del 2 al 6, el fruto de temer a Dios. Versículo número 1, bienaventurado el que teme a Dios, bienaventurado todo el que teme al Señor. El Salmo comienza diciendo con la palabra bienaventurado. Esta palabra significa profundamente feliz o también puede significar verdaderamente satisfecho. Pero la que más entiendo que puede estar adentrado al texto es aprobado por Dios. Y noten lo que dice después. Dice, todo aquel que teme al Señor. Desde la primera palabra, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, quiere fijar nuestros ojos en una verdad profunda que nos está diciendo aquí. Y la verdad es que la felicidad verdadera no está donde el mundo la busca. Esta no es una felicidad superficial como la que busca el mundo. No es una felicidad emocional solamente. Esta felicidad que da el Señor al creyente es una condición del alma que está en paz con Dios, que encuentra la paz con Dios. Pero el mundo dice lo contrario. El mundo y la carne dicen lo contrario. Y si el mundo y la carne dicen lo contrario, como vimos al principio, el diablo dice lo contrario. El mundo afirma que la felicidad inclusive está, y la podemos ver, lo vemos a diario en nuestras redes, las noticias, afirma que es la autonomía, que yo tenga, que yo piense de mí, en hacer lo que yo deseo, en lo que mi carne desea, en seguir mis deseos, en romper las reglas, en no seguir los mandamientos y los estatutos de Dios. Y la realidad es que esto no puede estar más lejos que la verdad. Ese pensamiento y deseo, como vimos al principio, no es una mentira nueva. Como mencioné en la introducción, en el jardín de Edén, la serpiente le dijo a Eva, si quieres ser como Dios, tienes que desobedecer. Si quieres plenitud, tienes que romper el mandato. Si quieres libertad, come del fruto. La estrategia de Satanás fue separar la santidad de la felicidad. El enemigo insinuó que desobedecer a Dios impide la plenitud a esa felicidad, que como dije, cuando es todo lo contrario. Pero podemos ver cómo el Salmo 128, aquello que el diablo transversó, Dios restablece. Lo que el diablo distorsionó, Dios lo arregla. Aquí el temor del Señor no es un temor servil, sino reverencia santa. Es amor puro. Es sumisión gozosa. Y el creyente teme a Dios porque reconoce quién es Dios. Y el creyente reconoce que Dios es 3 veces santo, que Dios es soberano, justo, bondadoso, sabio, misericordioso. Y nosotros como creyentes respondemos con una vida rendida a Él porque reconocemos quién es Dios. Pero este es el problema. Escuche, este es el problema, que por naturaleza el hombre no teme a Dios ni busca a Dios. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El autor de Romanos, citando Salmos 14 y 53. Así que las Escrituras nos enseñan que el corazón humano está caído e inclinado al mal por naturaleza. Lo que significa que la búsqueda de felicidad que el mundo tiene está torcida. El que no tiene a Cristo busca el gozo donde no existe. Pero Dios, en su gracia soberana, interviene. Él regenera el corazón por medio del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre en el hombre y la mujer, algo cambia profundamente. El creyente descubre una verdad gloriosa, que la santidad, de la cual el enemigo quiso separar al hombre del principio, la santidad no es enemiga del gozo, y que la obediencia no roba la felicidad, sino que la produce. En la versión Dios habla hoy, primera de Juan 5, versículos 2 y 3, miren lo que dice: cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. ¿Y cómo es posible esto? La única manera, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra esperanza no descansa en nuestro temor imperfecto. Cuando la Biblia nos dice bienaventurado el que teme a Dios, no descansa en nuestro temor imperfecto, sino en la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y esta obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo es dada a todo aquel que pone la fe solamente en Él. Punto número 2. El que teme a Dios obedece. Versículo 1b, que anda en sus caminos. El temor del Señor no es solo algo interno, sino que también se manifiesta de manera externa. La Escritura usa la palabra andar para describir el estilo de vida completo. Sería decisiones, hábitos, prioridades, afectos que tengamos hacia los unos los otros. Y aquí es donde muchas veces se falla, donde se tropieza. Se quiere bendición, pero sin transformación. Se quiere felicidad, pero sin santidad, que no es posible. Pero el texto es claro. El que teme a Dios camina en sus caminos. Y mientras estamos aquí en la tierra, déjeme decirle que no lo haremos perfectamente, pero sí podemos hacerlo verdaderamente. El pastor y teólogo Juan Calvino comentó sobre los salmos y dijo esto: nadie teme verdaderamente a Dios sin dedicarse a vivir rectamente. Nadie que realmente profese con sus labios decir que ama y teme a Dios va a no desear obedecer a Dios y los mandamientos y desear todo lo que la Biblia habla acerca del creyente que produce fruto de verdadero arrepentimiento. Pero aquí está el evangelio glorioso. Dios cargó en Jesucristo la iniquidad de todos nosotros. Cristo caminó perfectamente con el Padre. Aunque usted y yo no hayamos podido ni podamos caminar perfectamente, Cristo caminó perfectamente con el Padre. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Ese es Cristo. Cristo temió al Padre y caminó perfectamente. En nuestros estándares de la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 11, y lo puede después apuntar para que lo lea,
nos enseña que su justicia, amado, es imputada en nosotros. Esto quiere decir que la justicia no es ganada y esta justicia mucho menos es merecida. Esta justicia es un don de Dios, regalada por el Padre para nosotros por gracia. Pero esa gracia nunca viene sola tampoco. Esa gracia produce fruto en el creyente, en el convertido, y por ende el que ha sido unido a Cristo lucha contra el pecado, ama la justicia y desea obedecer a Dios. Usted y yo no obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya hemos sido aceptados por medio de Cristo. Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 86 dice: ¿qué es la fe en Jesucristo? La respuesta: la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo y descansamos solo en Él para la salvación tal y como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Y la pregunta 87: ¿qué es el arrepentimiento para vida? La respuesta: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volver a Dios con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia, procurando el fruto del Espíritu. ¿Qué nos dice esto? Que la fe salvadora que hemos recibido de Dios produce la obediencia como fruto inevitable por nuestra unión en Cristo. Es solamente la manera en que nosotros podremos caminar porque estamos unidos a Cristo. Y el punto número 3, el fruto de temer a Dios. Esto comprende los versículos del 2 al 6. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Desde el versículo 2 vemos cómo se manifiesta entonces esta vida de ser bienaventurado, de temer a Dios y caminar con Dios. Ahora estamos viendo el fruto por el cual nuestra unión con Cristo muestra que tememos a Dios. Y esto es bendición pactual bajo la gracia de Dios. Esto son ecos del orden creacional restaurado parcialmente por la gracia. Podríamos clasificar estas manifestaciones en 4 áreas del creyente. 1, en la bendición del trabajo. Dice: cuando comas del trabajo de tus manos. El trabajo fue dado por Dios antes de la caída, y lo vemos en Génesis 2. Pero el pecado, como mencionamos al principio, lo llenó de frustración y lo llenó a veces inclusive de tristeza, de enojo. Pero el salmista aquí nos está enseñando que debemos ver una restauración parcial. Cuando comas del trabajo de tus manos, Dios no promete riquezas externas. Esto no es el evangelio de la prosperidad. Pero sí promete algo mejor, iglesia. Promete que en tu trabajo tendrás propósito. Con tu trabajo enseñarás y tendrás dignidad. Y en tu trabajo tendrás satisfacción. ¿Por qué? Porque lo haces para la gloria y la honra de Él. Incluso podríamos decir que en Cristo el trabajo más sencillo tiene un valor eterno. La otra manifestación, la bendición en el hogar, el 2. Específicamente en este punto, el matrimonio. Tu mujer será como vid fecunda. La vid aquí
simboliza vida, simboliza fruto y simboliza gozo. El matrimonio no es un accidente. Es diseño divino dado por Dios para unir a un hombre y unir a una mujer, para que ambos sean santificados en el cuidado y atención, para que ambos estén velando por la vida espiritual de su esposo y la vida espiritual de su esposa. Y es un lugar que debemos tener claro donde el temor del Señor se vive. ¿De qué manera se vive? En paciencia, en perdón y en servicio hacia la pareja. Y la realidad es que nuestro mundo ha transversado también y le ha puesto mentira al matrimonio, tratando de ver como si el matrimonio fuera algo que Dios no instituyó, que Dios no ordenó, cuando la Biblia nos enseña que es todo lo contrario, que es un gozo y es una bendición el poder ser una sola carne, así como la iglesia es una con Cristo. Y sí, hay hogares con dolor, hay hogares con problemas, hay hogares con muchas situaciones, pero Dios sigue siendo fiel a su diseño. Y Dios sigue siendo fiel a su pacto. La 3, bendición en los hijos. Dice, tus hijos como plantas de olivo. Y aquí qué bendición tenemos, ¿verdad? De poder ver tanta niñez. El olivo representa estabilidad, significa continuidad y significa herencia. El mundo dice que los hijos son una carga, pero Dios revela en su palabra que los hijos son una bendición. La mesa aquí habla de comunión, de vida compartida, y por eso dice que son una herencia, que son una continuidad. Luego en el versículo 6 vemos que nos amplía la visión, verás a los hijos de tus hijos. Esto quiere decir que Dios obra generacionalmente, y esto nos debe recordar a cada uno de nosotros como padres que nuestra responsabilidad es criar a nuestros hijos no como el mundo dictamine, no como el mundo quiera indoctrinarlo, sino en el temor del Señor. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Una generación que teme al Señor impacta la siguiente. Y esto, como lo conocemos en nuestra iglesia, es teología de pacto en acción. Y el 4, bendición en la iglesia. Dice, el Señor te bendiga desde Sión. La bienaventuranza incluye amor por el pueblo de Dios. Hoy lo entendemos como el amor por la iglesia. No hay, escuche, no hay cristianismo genuino desconectado del pueblo visible de Dios. No es posible. La felicidad del creyente, amado, no es una felicidad individualista. El creyente no vive aislado del cuerpo de Cristo. Vive unido al cuerpo de Cristo. El temor del que nos habla el salmista aquí, el temor del Señor, nos une al pueblo del Señor y produce un compromiso con la iglesia y con nuestra congregación. El salmista también quiere dejarnos saber que el que teme al Señor ama a la iglesia, porque es la novia de Cristo. El que teme al Señor sirve a la iglesia. Y muy importante, el que teme al Señor ora por la iglesia. Y esto lo ama, y esto lo hace. ¿Por qué el creyente hace esto? Porque ama a Jesucristo.
el novio de la iglesia. Un pastor y teólogo dijo en una ocasión: no puede amar a Cristo quien no ama a aquellos quienes Cristo murió. ¿Entendieron eso? No puede amar a Cristo quien no ama a aquellos por quienes Cristo murió. No podemos decir que amamos a nuestro hermano si no oramos por él. No podemos decir que amamos a la iglesia si no compartimos con ella. No podemos decir que amamos a la iglesia si no damos la vida por ella. Y aunque no todos, escuchen, amados, y aunque no todos experimenten estas bendiciones en el matrimonio, en el trabajo, en los hijos y en la iglesia, no todos de la misma manera la experimentamos. Tengamos claro, iglesia, que esto no invalida lo que Dios nos dice en el Salmo 128. De algo estamos seguros, y es que estas imágenes que nos presenta el salmista son un anticipo, son sombra del mundo venidero. En Cristo la maldición ya fue cargada. Él llevó nuestra tristeza, cargó nuestros dolores, lo cual significa que la plenitud de esto cumplido vendrá. Y para concluir, vimos que el que teme a Dios sabe que ahí nace la felicidad. Vimos que donde se prueba la fe es con el que camina con Dios. Y vimos que el florecer de la vida se ve en el reflejo de disfrutar de Dios. Si hay alguno entre nosotros en esta mañana que aún no ha puesto la fe en Cristo, quiero decirte, no se engañe. No hay felicidad fuera de Dios. No hay plenitud fuera del Hijo. Puedes correr tras el mundo y terminar vacío. Puedes seguir tu camino y terminar destruido. La verdadera felicidad, la verdadera aprobación no está en hacer lo que nosotros queramos. No está en hacer lo que usted quiera. ¿Qué nos dice el salmista? La verdadera aprobación, la verdadera felicidad está en el temor al Señor. Esa es la raíz, esa es la evidencia. Y esos son los frutos del que teme a Dios. Y aun cuando esta vida esté marcada para la iglesia, esté marcada por sufrimiento, el creyente ya experimenta algo real. Anticipos del cielo. La bienaventuranza comienza ahora, pero un día será perfecta. Y ese día veremos plenamente lo que hoy solo gustamos en parte, que es la gloria eterna del Hijo nuestro Redentor. Oremos. Amado Padre Celestial, nuestro Señor, Dios Creador de los cielos y de la tierra, bendecimos tu nombre y damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pedimos, Señor, que lo que hayamos exhortado penetre el corazón de cada uno de nosotros. Que no seamos simplemente oidores, pero también seamos hacedores de la misma. Que para aquel que aún no ha puesto la fe en Cristo, Señor, cambie el corazón de piedra a uno de carne. Y para nosotros, a los cuales tú has salvado por gracia y gracia solamente, Señor, lo podamos tener presente y gozarnos en la bendición, Señor, de saber que tememos a Dios por nuestra unión con Cristo. Y permite, Dios, que esta palabra esté toda la semana retumbando en nuestros corazones y en nuestra mente, volviéndonos a saber que bienaventurado es aquel que teme al Señor. Pues esto lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.